Hola a todos, ya estamos de vuelta de aquí con su podcast favorito, Arquitectas en Contexto. Yo soy Alexia Y yo soy Aileen. y hoy vamos a hablar de un tema que creo que siempre he mencionado en todos los episodios, que es un tema que me gusta muchísimo, que es el color. Y ¿por qué empezamos? ¿Por un poquito de contexto, de dato curioso o de Pantone que acaba de salir El bueno, color del año. si lo estoy viendo ahorita hace como 3 semanas que salió el color del año de Pantone, ¿a ti qué te pareció el color del año? Muy neutro. Ujú, O sea, justo estaba platicando con Alexia de que hice una investigación así como rápida, porque, a mí se me hizo muy curioso que de repente ha habido años que el color corresponde mucho al contexto que está viviendo el mundo en ese momento. Por ejemplo, en el año 2020, no, miento, 2021, porque, pues, en el 2020, cuando salió el Pantone del año, pues, todavía no estábamos en la situación de pandemia directamente. Em, en el 2021 pusieron 2 colores, que fue la segunda vez que se hizo, que fue un grisecito y un amarillo así vibrante, ujú. que fue como para esta parte de luz y como incitar a las personas, ¿no? Como a esa alegría después de que estábamos como en un momento súper oscuro. Y hay algunos, colores de Pantone que, representan mucho eso. Por ejemplo, y perdón si me equivoco en el tema, porque se me olvidó en mis apuntes, por ahí del 2017, si no mal recuerdo, fue la primera vez que salieron otra vez 2 colores, que fue como un rosa pálido y un azulito igual como muy pastel, y este correspondía como a temas de igualdad de género, ¿no? Por pues, temas que sabemos que en los últimos años ha sido como mucho más, se ha hablado mucho más del tema, ¿no? Este año en específico, por lo que estuve investigando, no tiene así una connotación como súper puntual o súper importante. Simplemente pues eligió ese color y es un color como cafecito, como capuchino, o sea, como para más o menos que se lo imaginen. Y pues no sé, o sea, inclusive en la página de Pantone como que ponen mucho, ¿cómo se llama? Muchas imágenes como de maquillaje, de moda, cosas del Sí. estilo, porque en otras ocasiones he visto que ponen otro tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Siento yo lo definiría como un color muy Kardashian, Ándale. ¿verdad? Sí, Como el sí, sí. bronzer y no sé, como Ujú. sí, o sea, y 100% también siento que está como muy neutro, que al fin de cuentas sí corresponde un poquito como al a lo que estamos viviendo, a nuestro contexto, las cosas que están de moda, o sea, incluso, no sé, pues, la arquitectura también, o sea, sí siento que seguimos en un momento neutro, con ganas como de salir de eso un poquito, pero, pues, apenas siento como que vamos otra vez en este ciclo que hablábamos el episodio como hace 2 episodios, de que todo es un ciclo. Al final Ujú. de cuentas, si de repente estamos en un momento de mucho color, evidentemente, como que la gente se cansa y siempre, ¿sabes qué pasa? Que es como algo generacional. O sea, a ver, Claro. si y esto sí es cierto, o sea, si tus papás, por ejemplo, tendían a tener una casa como con muchas cosas, mucha saturación de patrones, de cosas, como que tú dices: "Ay, cuando yo tenga mi casa, voy a tener una casa como mucho más simple, sin tantas cosas, a lo mejor más neutra". Y entonces, por ejemplo, los que crecimos también como ahora dentro de esa casa como hiper blanca, es como que, híjole, yo sí le metería un poco de color a mi casa. Yo siento que es igual como algo muy de generación, como un ciclo. Y es que eso como que se van a los extremos, porque, o sea, si vemos un poquito historia de la arquitectura, también pasó eso, ¿no? De que de repente, y lo hablábamos con el capítulo del día del libro, porque en alguno de los libros que yo traía de novela histórica, justo hacía alusión a eso, de que de repente veníamos de arquitectura muy ornamental, con muchas flores y mil cosas, así como súper, súper saturado, y de repente entra esta onda como mucho más minimalista, más funcional, y de repente es como de, oh, o sea, lo que dices ahorita está demasiado blanco. Ujú. Y digo, habría que ver
la parte generacional, porque igual cuando fue ese boom de algo más blanco, pues yo igual recuerdo casa de la abuelita, pues igual como llena de cosas, ¿no? Ajá, sí, claro, justo. Que no sea por la edad que ya juntas tanta cosa. Siento que, pues, es como las cosas que estaban en tendencia. Por ejemplo, pues, en los 70s que las casas eran con papel tapiz, como muy con mucho Claro. flor, que los manteles, el encaje, el cuadro del gallo bien random. O sea, como que siento que sí representaba mucho como esa generación. Y ya después, por ejemplo, ves en los 90s, en el 2000, lo cromado, lo blanco, o sea, los ventanales gigantes. O sea, sí cambia totalmente, sobre todo como que en casa habitaciones en donde más se nota, porque pues siempre se están construyendo casas, siempre está como, pues sí, o sea, o la remodelación, Pero etcétera. también, o sea, en materiales hay ciertos estilos porque, por ejemplo, aquí en México, de repente ves la cancelería dorada, ¿no? Que es Ah, sí. como bien, como en finales de los 80, principios de Sí. los Y el 90, ¿no? cristal con efecto de espejo. Sí, y eso la verdad ya, o sea, una cancelería dorada es rarísimo que veas, o sea, Sí. hasta se ve como de mal gusto y es como de se ve como hasta antiguo, ¿no? Entonces, Sí. sí siento que también hay como cosas que son muy atemporales, Ujú. pero también hay otras que por ese boom que hubo de repente La algo moda. de moda Ujú. y ya se quedó. Ese es el gran problema cuando uno diseña o hace cosas basadas únicamente en la moda y las tendencias. Yo sí siento que sí Sí, puede llegar a ser un problema porque, pues, vas a hacer que tu cliente a lo mejor diga: "Híjole, esto ya pasó de moda, voy a tener que cambiar mis cosas", o pues ya me lo quedo, pero pues ya no me gusta, pero es que ¿no? siempre va a haber tendencias, o Sí. sea, sí siento que hay muchas cosas un poco atemporales, pero al mismo tiempo, o sea, es, no sé, o sea, siento que sí hay como que, pues, tú ves, no sé, una película, ¿no? Que está Ujú, ambientada en los años X, ujú. y pues luego se nota por la ropa, por los Sí, ubicas peinados, perfecto. por los Sí. muebles, todo. Pero yo en ese tema, por ejemplo, yo sí le he dicho como a clientes o así que yo prefiero, por ejemplo, que ciertas cosas que no vas a cambiar tan seguido, que sea más atemporal y cosas que a lo mejor se pueden renovar muy fácilmente, como el color de tus muros, o si le quieres poner un Mm, papel tapiz claro. o incluso un mueble, claro que puede ser tendencia porque es algo como más fácil de renovar, creo yo. Sí, Pero totalmente. sí, ahorita que estabas hablando de lo de los libros y de lo del gusto y todo eso, justo siento que, bueno, es que siento que hay que dar como un poco de contexto histórico, un poquito como para entender por qué también siento que de repente hay momentos de mucha obsesión específicamente con el blanco, Sí. que siento que podría ser como la ay, mira, venimos como blanco y color. Pero sí, o sea, siento que hay todo un contexto histórico. O sea, por ejemplo, a mí me parece increíble cómo hasta la fecha seguimos teniendo este imaginario colectivo de que las esculturas y la arquitectura de Grecia, de la cultura griega, eran blancas, Sí, cuando nada que ver, o sea, estaban llenas de color, pero, o sea, sí hay una razón de ser de por qué hemos romantizado eso blanco. O sea, por ejemplo, eh, pues, evidentemente, pues, se sabía, ¿no?, que existía esta cultura, pero, como por ahí del Renacimiento, como que vuelve a surgir este amor y como tenemos que volver a lo máximo de la historia que fue la antigua Grecia. Entonces, surge un teórico que se apellidaba Winkelmann, que él se encargó de romantizar y de decir: "Es que la arquitectura y la escultura griega es hermosa y entre más blanco, mejor. más hermoso", así. Y Como puro, elegante. exacto, entonces empezaron a ver el blanco como lo máximo, lo más evolucionado, lo como donde ya, como la sabiduría del hombre llegó a su máximo y lo relacionaban con el blanco. Pero justo en esta misma época resulta que se daban cuenta que no era blanca. O sea, estamos hablando desde 1700 y cacho. Ya sabían que estas esculturas, incluso, pues, los frontones y todo tenía un montón de color, pero esta teoría fue tan fuerte que como que lo rechazaban, era como que no. De hecho, Winkelmann, cuando le dijeron así de que no, pues, no sé, cuando descubrieron Pompeya, Ujú. y todavía sigue intacto el color, él decía: "No, es que
A mí se me hace que no fueron ellos, porque eso está muy primitivo para que sea de los griegos. Ay, como si los griegos fueran de hace 20 años, o sea, no Ajá, manches. exacto. Entonces, imagínate, entonces empieza a relacionar el color con lo primitivo y lo blanco con lo evolucionado Mm, ya como, pues, de la sí, sí, como de la máxima, así, máxima de la cultura. Y entonces, como que a la gente le gustó más esta, teoría, o como que se casó mucho con el blanco, que ignoraron por completo que había color. Incluso, de hecho, que algo me pareció bien interesante, es que hay como dibujos de esa época y, textos donde sí hablan así de que, por ejemplo, cierta escultura tenía que su falda morada, que su no sé qué. Y si tú vas al en los museo textos, ajá, y si tú vas al museo está blanco. claro. Entonces dicen que o lo limpiaron de más o lo limpiaron a propósito para que quedara 100% blanco. Y es que esa parte del significado que le damos a los colores se me hace bien interesante, cómo es tan cultural. Y siento que todo eso que pasó justo con las esculturas de Grecia, Roma y toda esa cultura, justo fue lo que fue permeando este significado de lo blanco. Porque, Ujú. por ejemplo, el morado. El morado, pues antes, no sé si sabían, pero se sacaba ese color de un caracol y era extremadamente caro por lo Ujú. mismo, porque pues a cada caracol le sacabas así nada, ¿no? Sí. Y entonces el morado fue mucho de estatus, de riqueza, solo lo utilizaban los reyes, los sacerdotes, por cómo era caro. Lo mismo un poco con el azul. De hecho, hay una historia bien interesante que no la traigo fresca, igual a ver si tú la sabes, de que antes el rosa y era como más la parte masculina Ah, sí, 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 y sí, el sí. azul estaba más representado como de la Virgen. Justo, y era como, o sea, como que solo podías usar el azul para representar a la Virgen. Ajá. Y entonces, ¿cómo es de que llegamos al día de hoy a que, pues, esta parte de género que yo creo que todavía vamos a tardar unos años en quitarla, de que el rosa es de niñas y el azul de niños? Entonces, el blanco se me hace muy interesante justamente esta historia porque, pues, el significado de los colores y lo que es la teoría del color, Ujú. siento que no es otra cosa que una cuestión totalmente cultural. Sí, claro, cultural, histórica, claro, o sea, es como algo que yo siempre me he preguntado es, ¿por qué pensamos que el uso de color es de mal gusto? ¿O por qué ciertas Ujú. cosas son de mal gusto? O sea, ¿quién dijo, sabes? Cuando en Sí. otra época a lo mejor eso era, como dices, como lo de buen gusto o lo caro. Ahorita que hablabas del azul, me encanta el tema del color azul también, porque justo hubo un artista, tampoco tengo muy fresco como la fecha ni nada, pero probablemente fue ya como del Renacimiento también, donde, una persona como que se empezó a rebelar y empezó a usar el azul en sus obras, y la gente así de que: "No, pero esto Escandalizada. solo es para la Virgen". Y ya después existió un artista que, creó lo que se le llama el azul Klein, que Mm. es este azul como bien potente, y antes de ese no existía. Y este artista se dedicó toda su vida a encontrar la fórmula perfecta para hacer este azul, y sus obras son literalmente así, un cuadro con azul. Y se hizo súper famoso, pero está increíble esa historia. Y regresando un poquito también al blanco, también hubo un artista por ahí como de la época victoriana en Inglaterra, que a él le gustaba, perdón, no me acuerdo del nombre, pero a él le gustaba mucho como hasta jugar con la mente de las personas, porque fue una época, imagínense, victoriana, o sea, todavía así como con colores muy oscuros y como telas muy pesadas. Y entonces él, bueno, en esa época surge un libro que se llama algo de la dama de blanco o algo así, no recuerdo muy bien. Y entonces él interpreta una obra en donde la gente piensa que está basado en ese libro y se hizo como, ese libro se hizo como muy icónico en ese momento, se cuenta que fue como el crepúsculo de nuestra época
¿Y Y cómo tuvo fama ese libro en mi época de universidad? sí, o sea, es que sí estuvo impresionante y, pues, hagan de cuenta que ese libro fue el crepúsculo de esa época. Y entonces, él cuando hace este cuadro, pues, pinta, son 2 chicas con vestidos blancos sobre como una tela blanca y un fondo blanco, y la gente como que se cuestionaba, era como que, ¿está hablando de una virgen o está hablando de, una novia? O sea, como que la gente no entendía. Y literalmente ese cuadro solo lo hizo para hacer como si se llamaba la Sinfonía del Blanco. O sea, literalmente era como Okey. los diferentes tonos de blancos, o sea, el cuadro hablaba del blanco. Y, no solo eso, sino que hizo una serie de obras, hizo una exposición, en donde por primera vez en una galería los muros los puso blancos. Antes no eran ¿En blancos los serio? muros de las galerías. Ajá. Exacto. Y Oh, eso no era como sabía. parte de la exposición, y la gente así como de: "No entiendo qué está pasando". O sea, y a él le encantaba así, incluso él se vestía todo de blanco, o sea, como que él era como el representante de lo blanco, así. Y la gente así como muy desconcertada porque, no sé si les pasa, a mí me pasa mucho que cuando veo un coche blanco, como que siento que no está terminado, como que le Mm, falta como un color, pero eso ya a lo mejor es como cosa mía. Pero siento que, por ejemplo, eso le pasaba a la gente cuando entraba a esa galería, era como mm, que de: algo falta. "Algo falta, qué raro". Seguramente fue como una experiencia muy rara para ellos, ¿no? O sea, no sé, pero sí, esa es Ay, como qué otra anécdota. interesante. Ujú. Me encanta. Y bueno, por ejemplo, igual como de los imaginarios colectivos, también, por ejemplo, pues se sabe, ¿no?, que en el modernismo todo era blanco, o sea, y es algo que hemos perpetuado hasta en las carreras, ¿no? O sea, no sé si tú cuando estabas en la uni también era como de que usa blanco o algo así. Pues no, de hecho, a mí en lo personal como que dejó de gustarme el blanco mucho tiempo, porque siento que hubo un boom, no sé ya cuánto tiempo lleve, de que las casas eran como blancas. Entonces, inclusive en los reglamentos de construcción de muchos fraccionamientos, por lo menos aquí, era como de las fachadas tienen que ser blancas el 60% y pueden tener un material como de piedra o así, pero que no sobrepase tal porcentaje. Y todo eso según era como para el tema de plusvalía y un poco entiendo porque de repente sí sale alguien con un color que ni al caso y muy mal aplicado, ¿no? Em, pero después empecé a ver que había fraccionamientos como Altozano, que en su reglamento te prohíbe el blanco, pero es una escala de tierras, o sea, son Ujú. colores neutros. Y a mí lo que me pasó es de que el blanco, como no me gustaba, mi casa la pinté como de un color como cremita y había unos muros como color cafecito. Y pasaron los años y me di cuenta que oscurecía muchísimo mi casa, porque mi casa tampoco tenía muy buena iluminación. Entonces, intenté pintar la sala de blanco y haz de cuenta que renació. Entonces sí creo que al final es encontrar también el cómo jugar a tu favor los colores, pero Claro. como dices, es lo que nos enseñaban. O sea, esa parte de, pues, de lo que platicábamos, de lo de la época como funcional, minimalista y demás, como que todo lo veíamos como blanco, ¿no? Ujú. Sin embargo, sí hubo color, ¿no? Y ahí es donde entra un poquito la historia Claro, de o Le sea, Corbusier, ¿no? justo uno de los imaginarios colectivos es que la arquitectura de Le Corbusier era 100% blanca, pero en realidad, o sea, como un poquito de contexto, pues, no sé si recuerdan que, por ejemplo, en la Bauhaus experimentaban muchísimo con el color. Sí, Entonces, Le Corbusier admiraba mucho a varios artistas y teóricos del color, pero recordemos que el color lo usaban, con fines, digamos que más de darle profundidad a las cosas, como un poquito la teoría del color, pero no enfocado como en el cómo te hace sentir, sino en el efecto que tiene en el volumen. Entonces, Le Corbusier utilizaba muchos colores en ciertos muros para que se vea como más profundo, etcétera. Pero resulta, y esto lo dijo, o sea, esto lo estudió una persona que tampoco recuerdo su nombre, pero resulta que todos pensamos que eran blancas porque las fotografías que se tomaban de las casas eran en blanco y negro sí, en ese entonces. Ujú. y se publicaban en revistas, y como estos efectos del color eran,
muros completamente, o sea, por ejemplo, no pintaba, no sé, o sea, como un cachito, sino como todo un muro, por ejemplo, pues hacía parecer que era la sombra o que Una escala de grises se veía. exacto. Entonces, pues la gente era como que, pues es blanca, o sea, la gente Por la asumía, luz también que claro, entraba, que ¿no? también, o sea, las fachadas sí eran blancas, pero los interiores no. Pero pues justo, o sea, me parece bien interesante cómo hasta ese tipo de cosas afectan en el cómo pensamos que son las cosas. Y además, o sea, de hecho, Le Corbusier ya después empezó a jugar todavía más con el color. Y de hecho, él, por ejemplo, dijo literalmente que el hombre necesita el color para vivir. Es un elemento tan necesario como el agua y el fuego. Y en 1937, en una monografía para una exposición, hay un capítulo que se llama Policromía igual a alegría. Qué Ah, interesante, ¿o sabes? O claro. sea, porque es como el padre de ese movimiento y pues sí usaba color. Pero aparte es padrísimo como ya de un tiempo para acá ya no es tan el fuchi hacia el color, ¿no? O sea, creo que este ejemplo, ya para también cerrar un poco el tema del blanco, de lo que pasó, con las esculturas, o sea, yo me enteré hace muy poco, o sea, de que no eran blancas. Y justo las ves y hasta Te da dices: como "Ay, se repele. ve raro, se ve feo", Sí. porque estás acostumbrado toda tu vida a ver las esculturas así prístinas, preciosas, elegantes, todo lo que nos vende el blanco. Exacto. Y y de hecho lo platicamos, no sé si recuerdan el capítulo del Día del Arquitecto, de que viste de negro, como que siento que esa parte de monocromía, no sé, un poco siento que viene del ego, o no sé cómo explicarlo. Y no sé, o sea, no sé realmente, eh, yo creo que han sido muchas variables, como esa que nos mintieron de de las estatuas, pero cómo nos han vendido esa idea de que el color pudiera llegar hasta ser de mal gusto. Ujú. Aunque yo, insisto, siento que de un tiempo para acá, como que ha regresado, que igual es por épocas, o sea, recordemos la época de los 60, 70, o sea, uf, Claro, color por sí, todos lados, ¿no? claro. Incluso, por ejemplo, no sé, me acordé de, o sea, el padre del color en la arquitectura mexicana, que es Barragán. Claro, Y cómo, o sea, ¿por qué? Y esto me parece muy interesante, que siento que eso del mal gusto, en realidad siento que no tiene que ver con el color, sino el cómo lo aplicamos y el claro. conocer por qué y para qué. O sea, por ejemplo, pues Barragán y Juan O'Gorman eran súper amigos de este artista de esa época que se llamaba Chucho Reyes, que él usaba mucho color. Y entonces, por ejemplo, ellos utilizaban el color en su arquitectura para o sea, como con fines, digamos que espirituales o como, o sea, como con fines de hacerte sentir bien en un espacio, versus arquitectos de esa misma época que estaban muy casados con la idea de forma y función como Mario Pani, por ejemplo. Sí. Entonces siento que tiene que ver un poquito con la corriente de la arquitectura. Y te preguntaba, por ejemplo, de la uni, porque siento que todavía algunos profes, como más de la vieja escuela, todavía son mucho así como de forma y función y el color, digamos que es lo más superficial y no importa y es como un tema irrelevante. Es que, ¿sabes qué? Creo que ese discurso de forma y función se ha acotado a cosas como muy banales hasta cierto punto, incluso la función, porque la parte funcional, o sea, te lo digo yo que vengo de una escuela funcional, es más como de que cumpla con reglamento y las circulaciones y bla, bla, bla. Pero cuando hablamos de confort, por ejemplo, hay muchos tipos de confort que, por un lado, es el que recibimos a partir de los sentidos, pero también está el que lo engloba como un confort más ambiental e incluso psicológico. Y entonces la parte del color, y solo como ejemplo, porque eso es una parte, hay mucho más, o sea, tú sabes que yo que me encanta el tema de bioclimática, ahí entra muchísimo esta parte de confort. Y a pesar de que pudiéramos creer que entra dentro de su discurso de función, la verdad es de que lo dejan de fuera. Y el color es de esas cosas que hacen la diferencia entre el confort, sobre todo en esta percepción global, más ambiental. O sea, no específicamente como nada más un confort lumínico, porque realmente eso nos vamos a dar cuenta que pudiera afectar
de muchas maneras nuestro estado de ánimo, el cómo trabajamos, y ahí es donde vemos que es bien importante, o sea, trabajar con todos estos elementos y todas estas herramientas, porque, pues, el color yo lo veo así, como una herramienta de diseño. Claro. Sí, o sea, y eso que dices sí es cierto, porque, o sea, por ejemplo, en la uni, pues, resuelves primero en planta, ¿no? No Y deberías. ajá, o sea, y es como un tema bien complicado porque te enfocas más como o sea, no quiero decir que está mal, porque claramente, o sea, dimensionar y ver, zonificaciones es súper importante, pero ya cuando levantas el espacio es como de: "Ah, ¿y ahora qué?", ¿sabes? O sea, como que Claro. incluso, por ejemplo, para un trabajo de investigación en la universidad igual, hice una encuesta con alumnos y les preguntaba justamente del uso de color en los proyectos, que si les gustaba, que si lo usaban, que cómo veían ese tema, y las respuestas me parecieron bien interesantes. O ¿Por sea, qué? primero, unos decían que no usaban color por falta de tiempo, y eso me pareció muy interesante, o sea, como que, ¿qué tiene que ver el tiempo con el color? Sí. Pero claramente, porque tienes que resolver en planta y luego que hacer, la maqueta, que también la maqueta estamos también la hacemos siempre monocromática. Luego hasta es requisito. Ajá, claro, porque es de mal gusto hacer una maqueta que represente los materiales fieles o una interpretación, o sea, eso se ve como de mal gusto y cero, o sea, una maqueta debe ser como limpia, monocromática, que entiendo un poquito por el tema de la volumetría, pero entonces como que nos empieza a afectar el cómo concebimos el Ujú, espacio, ¿sabes? Porque entonces decimos: "Ah, okey, mi maqueta es monocromática, creo que yo también tendría que hacer mi proyecto monocromático". claro. Y eso es súper interesante y justo, pues, que los alumnos dijeran eso y lo confirmaran, me parece muy interesante porque decían: "No, es que tenemos que entregar y bla, bla". Entonces, ya cuando porque haces los renders en la madrugada, ¿no? Así un día antes de la entrega. Y es como de, claro que no te vas a poner a pensar en qué color. Es Pero, más pues fácil ujú. hacerlo monocromático. Sí, fíjate que me acabas de o sea, la parte de monocromático en las maquetas, qué complicado, porque luego a veces, te digo, es hasta requisito. A mí, en una de las universidades donde doy clases, como hacen como mucho el igualar alcances, es así de: "Ah, aquí son los requisitos de la maqueta", y es monocromática. Y sí es cierto, no tendría por qué ser. Ahora, es complicado porque a mí sí me han llegado alumnos que no la hacen monocromática, pero también de una calidad baja, o sea, como que no utilizan materiales adecuados para hacerlo, y luego sí parece maqueta de primaria, la verdad, porque, pues, no es tan fácil, ¿no? Pero, pues, al final es parte de trabajar, ir mejorando, y yo me acuerdo en una repentina en una de las universidades, que les pidieron específicamente, no era un proyecto, sino era como el análisis de un proyecto análogo, y tenían que, hacer una maqueta, entre otras cosas. Y me acuerdo mucho de unas alumnas que su proyecto tenía un azul súper vibrante y estaban viendo cómo si pintaron o no la maqueta. Al final sí se animaron a pintarla y se veía súper bien, Ay, qué padre. súper linda. Qué padre. Ujú. Es que siento que sí deberían de animar, o sea, ya lo que decíamos, el problema no es el color, el problema es cómo lo aplicamos. Exacto. Y si está bien aplicado, creo que tiene resultados bien interesantes y muy bonitos, o sea, siento que sí es un poquito darle la importancia que tiene el color, que no se la damos, la verdad. O sea, Mm, por lo menos en la uni no. Y eso también ujú. los alumnos me dijeron también, o sea, que la verdad es que es un tema que tampoco se toca mucho y muchos me dijeron: "Yo no uso color porque no lo sé usar". Y me da miedo, y en lugar o sea, y para no regarla, me voy a lo simple o a lo seguro, y lo seguro es lo monocromático. Y Totalmente. también lo que está como en moda o de moda que ahorita, siento que ahorita los colores como tierra es el nuevo blanco. Sí, sí, tal vez ya no tan puro, pero no deja de ser un color neutro. Ajá, claro. Entonces, y bueno, o sea, la verdad a mí me queda una gran experiencia de esto que platicas, para también yo intentar integrarlo más, porque siento que es de esos temas que uno como profesor, que obviamente no es experto en todo, pues normalmente les enseñas más sobre tu experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú fueras ahorita profesora, te aseguro que eso estaría casi, casi dentro de tu Sí, rúbrica de claro, sí. calificación, pero
pero volvemos a lo mismo, o sea, luego la arquitectura es tan compleja de que hay que tomar en cuenta N variables, que, o sea, si ahorita las intentáramos enlistar, no acabamos. Sí. Pero, pues, al final son cosas de aprendizaje para lograr generar una arquitectura totalmente integral. Sí, O sea, que ya sea parte de el estar pensando cómo van a ser los colores en tu proyecto. claro. Y además, o sea, por ejemplo, a ver, porque no solamente eres estudiante, sino que son los estudiantes que van a ser los futuros arquitectos de las ciudades. Y igual, por ejemplo, pues el color de las ciudades tiene que ver mucho con la identidad. Y entonces Ujú. también estamos perdiendo un poquito eso. O sea, por ejemplo, en los centros históricos, por lo menos aquí en Querétaro, em, pues se procura mantener la paleta, más bien no se procura, se obliga a mantener Sí, cierta cierta paleta paleta de de color. colores que, pues, están totalmente relacionados a la época colonial, ¿no? Y eso me parece como bueno y malo, hasta cierto punto. Bueno, porque, pues, sigue manteniendo la identidad como histórica de, pues, de esa parte del centro, pero, pues, también vamos evolucionando. Ujú. Pero el problema es que vamos evolucionando hacia colores como más neutros o blancos. Por ejemplo, la periferia es blanca por todos los condominios Sí. que hay. Todo es blanco. Y es que muchos de esos, y lo digo por experiencia, su reglamento te lo exige. O Claro. sea, no, o sea, aunque quieras así de: "Ay, lo pongo de beigecito", no, blanco. Sí. Y es bien complicado, o sea, porque, o sea, estamos hablando de algo hasta cierto punto, si no es que bastante subjetivo, porque, si bien normalmente en los fraccionamientos hay un comité de arquitectura que te autoriza para que, pues, esté bonito, pues, también está complicado, porque, pues, cada arquitecto tiene diferente estilo y el que es bonito para uno, para el otro podría ser Claro. diferente. Y es bien interesante eso que dijiste muy al principio, de que lo hacen por plusvalía. O sea, qué interesante relacionar el blanco con la plusvalía, ¿estás de acuerdo? Sí. Y además también siento que, el cómo vestimos y el cómo tenemos, por ejemplo, nuestras casas, habla mucho de nuestra identidad, y es una forma de expresión. Entonces, también como el limitar tanto también el quererte expresar a través de tus espacios, pues, está bien complicado. O sea, pero también entiendo, o sea, por eso siento que no hay una respuesta correcta a esto en Sí, general, no. pero sí es cierto que debido a estos reglamentos, pues, las ciudades empiezan a perder identidad. Y entonces es lo mismo estar en Querétaro que estar en Guadalajara o estar en cualquier otra parte del país, porque todos vamos como hacia lo mismo, todos tenemos lo mismo. Y, y pues, o sea, básicamente eso. Y algo también que me parece bien interesante de lo de las ciudades, es que el color, por ejemplo, se usa para hacer menos feo ciertas partes de la ciudad, como pasó aquí en Querétaro. Claro. Y en varias ciudades del mundo han hecho eso. Hablas de la Colonia de las Américas, ¿no? Sí, que estaba todo como en obra gris, y eso era como, como que eso no es muy aesthetic para nuestra ciudad hermosa Querétaro. Sí, o hasta esta colonia, la Simicolonia, ¿no has visto que está en Estado de México? Claro, claro, o sea, bueno, contexto de que hacen como campañas como un poco políticas también para pintar las casas con muchos colores, como muy tipo favela Ajá, en Brasil. sí, justo. Y eso, pues, ayuda justo también a mejorar un poquito, pues, plusvalía y que, pues, se ve un poquito mejor y todo. Y el de la Simicolonia es lo mismo, ¿no? O sea, como que esa fundación, se puso a pintar toda una colonia y desde arriba se ve la cara gigante del Simi. Es increíble, yo amo todo lo que hace Simi, me parece una Ayer fui locura. a Similandia. Qué increíble. Ahorita te cuento. Qué increíble. Yo sé, justo, digo, súper fuera de contexto, pero igual un primo de mi novio fue al Simifest y nos platicaba que también, bueno, ver los que no son de México, que pues no sé si ubican el Simi, pero es como un doctor que ahora, pues, que tiene una farmacia, pero hay como una botarga de él y ahora ya es como toda una cultura de Simi. Sí. Y, y que también, Telcel era patrocinador que tienen de botarga un reno, entonces que hacían como batallas ¿En de serio? baile, el simi y Y el el reno. reno. No manches. Pero bueno, eso como que nada que ver, pero, o sea, sí se me hace como bien interesante esto de pintar las colonias,
pero, ¿por qué utilizar el color como en colonias que son como de clase baja y lo ven como algo bueno? Pero, por ejemplo, si tú vas a una colonia como muy rica, No. cero ves color, absolutamente cero. O sea, eso es lo que me parece Monocromático. interesante, Ujú. como por qué en ciertos lados está bien o por qué en otros lados no. O sea, Pues yo creo que es esa misma parte cultural que nos vendieron, o sea, los colores neutros son elegantes, son más caros y los colores, pues son populachones, ¿no? Entonces, claro, yo siento que todo el tema del color un tema cultural y que puede ir cambiando, obviamente, dependiendo la época. O sea, así como han ido cambiando lo de niñas, niños y todo eso. Ahorita, por ejemplo, el morado ya no es como de estatus, porque el morado ya lo consigues muy fácil. Y justo pasó cuando toda esta parte de colores sintéticos y demás, que de hecho ya le tocó a artistas como Van Gogh, que ya podían ir a comprar sus tubos y pintar lo que quisieran con el color que quisieran, que antes no se podía. O claro. sea, antes conseguir los colores y era así todo un arte y casi, casi que, y la cochinilla y el no sé qué. Por eso el azul también era tan caro, porque solo era con lapislázuli Ujú. y eras una piedra que pues es súper difícil de Carísima, o conseguir. sea, una locura. Claro. También por eso la Virgen, según yo, o sea, porque pintaban la Virgen con esos colores. Sí, o sea, es como era de estatus, o sea, y incluso eso que dices de los artistas, es que es bien interesante todo el tema del color como en diferentes partes como de la historia y del mundo, pero también gracias a eso que hubo estos pigmentos sintéticos y que ya se podían transportar, a partir de ahí se hizo muchísima pintura de paisaje, por ejemplo. Sí, no, y el boom en tema de que cualquier persona ya tenía acceso a poder pintar, o sea, un acceso pues mucho más factible, pues hizo este boom también en toda esta parte artística, ¿no? Sí, claro. Y pues, no sé, o sea, siento que nos hace falta meternos un poquito más en este mundo que puede dar miedo, pero que puede dar resultados bien interesantes. Hay una diseñadora de interiores que me encanta, que se llama Maye Ruiz, que hace unos espacios llenos de color. De hecho, ella tiene una frase que dice como de no más muros blancos y me Uh, encanta porque sus espacios son así de que rojos y que de momento pensarías como que puede ser como muy estridente, pero en realidad es que no, porque lo aplica muy bien y aplica es que es como lo texturas y aplicas. exacto, o sea, yo siento que ella por lo menos ahorita es como la top de tops de interiorismo con color en México, y digo, ya ha sido muy reconocida, pero vale la pena, o sea, siento que hay que quitarnos un poquito ese miedo, que yo sé que mucho no depende de nosotros, yo sé que mucho también Claro. depende del cliente, porque al cliente le da muchísimo miedo el color. O el reglamento, como lo que Claro, veíamos. claro, o sea, pero específicamente como en interiores, que a lo mejor ya no hay tanto como lo del Ujú. reglamento, pero sí, de hecho, o sea, como historia como muy pequeña, hice un proyecto de interiorismo, em, era un tipo loft pero era como para ellos y de repente poderlo rentar en Airbnb y así. Entonces, parte, o sea, como que algo que yo les decía era como que, ¿y si utilizamos el color como para llamar la atención en la plataforma? Porque si tú ves todas las casas, pues todos son iguales o como bien neutras y demás. Entonces, utilizar el color como estrategia, como de Claro. marketing un poquito, puede ser una buena opción. Y entonces como que les daba un montón de miedo, como de que, oh, es que sí me gusta esa idea, pero al mismo tiempo, pues si yo voy a habitar el espacio me da miedo. Entonces, en el ir y venir del proyecto, como que les fue quitando el miedo, fue como que, ay, sí me gusta, o sea, Claro. estaban muy casados, por ejemplo, con lo industrial, y era como que no, hay que hacer algo diferente, hay que meter un poquito de color, y con ellos funcionó porque, aunque les daba miedo, sí fueron un poco más abiertos y receptivos, pero pues no pasa con todos, a veces es como que lo intentas y es como un no, pues desechas la idea, ¿no? Es como que, Sí. bueno, está bien. Pero sí, básicamente eso, vive el Ah. color. Sí, pues bueno, ya desde cuando teníamos muchas ganas de hacer este capítulo y aún así yo creo que nos quedamos cortas porque la información del color es muchísima. Díganos por ahí en los comentarios si quieren que hablemos más específicamente de alguno de los temas que ahorita platicamos y pues nada. Sí, pues también cuéntenos si en la uni
o sea, les enseñan el color, o si definitivamente no, o si también lo hacen no lo usan por miedo. O sea, siento que es muy interesante crear como esta conversación, porque te das cuenta de esas cosas que faltan, ¿no? O que podríamos como Claro, mejorar, y si no se habla, pues no se sabe. exacto. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado este episodio y que les interese un poquito también el tema del color, y pues nos vemos para la próxima. Síganos en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram y pues ayúdenos por favor dándole like a este video y nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Bye.